Todos nosotros, mientras estemos viviendo en este mundo, pasaremos por diferentes pruebas. Y en medio de ellas tenemos que aprender a confiar en Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, una vez más, porque me das el privilegio de poder leer tu palabra, de poder asimilar toda tu enseñanza, todo lo que tú nos quieres compartir en esta oportunidad. Sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, y sigue ayudándonos en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo número 1. Job, capítulo número 1. Vamos a empezar a leer desde el versículo número 6. Job 1:6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, a trabajo de sus manos? Han dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vayamos al capítulo número 2, comenzando el versículo 3. Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿Aún retienes? Le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Como verán, la historia de Job es una historia muy interesante, donde nos narra que este hombre era justo, era fiel con el Señor, y Dios le había bendecido de una manera muy grande y especial. Tenía hijos, tenía hijas, criados, propiedades, estaba económicamente súper bien. Pero ahí viene Satanás y le pone al Señor a que le ponga una prueba. Y la prueba fue
tremenda, porque perdió en un día, perdió su ganado, perdió a sus criados, luego a sus hijos, a sus hijas, murieron todos. Todo lo que él tenía le quitaron, quedó totalmente arruinado. Pero sin embargo, él siguió adorando a Dios, bendiciendo el nombre del Señor. Y qué lindo es como él dijo ahí en el capítulo 1, en Job 1, versículo 21, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, si el nombre de Jehová glorificado. Job le siguió adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Y después, en otra oportunidad, vino Satanás y le dice: ya ves, Dios le dice: ya ves, no has considerado a mi siervo, que él no blasfemó ni maldijo nada. Y le dijo: bueno, todas las cosas materiales no hay problema, pero ¿qué tal si es piel por piel? Y le dijo: está bien, tócale, pero cuida de no quitarle la vida. Y le dio permiso. Con ese permiso que tenía de parte del Señor, tocó el cuerpo de Job y le vino una sarna tremenda, dice, de pie a la cabeza. ¿Cómo sería tan doloroso ese sufrimiento todos los días? Y vino esta prueba grande, tremenda para él. Y la fe de Job se había desarrollado a través de numerosos años de servicio a Dios. Esto fue lo que le preparó para las inmensas pruebas a las que se enfrentó. Su reacción demostró que el adversario estaba equivocado. Job no adoraba, alababa a Dios por lo que Dios le daba, sino por simple, llanamente, quién es nuestro Dios. Es lo que nosotros siempre tenemos que reconocer, que no es por las bendiciones que nos acercamos a Él, no es por los beneficios que le servimos, sino que de corazón honesto, de corazón sincero, le servimos, le amamos, le adoramos, porque Él es nuestro Dios, merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Y justamente, hermanos, vemos cómo el que le servía al Señor desarrolló en él ese espíritu, esa alma para confiar en el Señor en medio de las pruebas. La fe era incondicional, basada solo en su confianza en Dios. Pero cuando es totalmente lo contrario, sin desarrollar la fe en Dios, y cuando viene la prueba, quizás posiblemente para algunos su fe no es tan fuerte como para superar una prueba. Recuerden, nosotros estamos aquí en esta tierra y somos propensos a pasar alguna necesidad, alguna prueba en la vida. Nosotros hemos pasado cantidad de angustias, cantidad de tribulaciones, y eso nos ha ayudado para ir mejorando nuestra relación con Dios, moldeando nuestro carácter. Y el Señor sabe qué nos conviene y qué no nos conviene, y le damos las gracias al Señor que no hemos pasado estas circunstancias tan difíciles que Job atravesó. Pero sin embargo, esto nos refleja a nosotros la necesidad de adorarle y de bendecirle al Señor, porque en medio de la prueba, en medio de todo esto, siempre tiene que desarrollar la confianza en Dios. Saber que algún momento va a acabarse la angustia, la prueba, la dificultad. Algún momento va a terminar. Va a venir la solución. Recuerde que inclusive en los alimentos viene una fecha de caducidad. Dice, esto dura hasta tal fecha. Y asimismo viene la angustia, el dolor, el sufrimiento, la pena. La prueba viene con fecha de vencimiento. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de todo esto? Confiar en el Señor. Y esperar, Dios nos va a ayudar, porque el Señor siempre está dispuesto a cuidar del justo. Vayamos al libro de los Salmos. El Salmo 91. Salmo 91. Leamos desde el versículo número 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya.
caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, saber que estamos en el abrigo del Altísimo y Él nos cuida. Haga cuenta que cuando está lloviendo y cae una tormenta tremenda y nosotros tenemos un buen paraguas, nos refugiamos en el paraguas y el agua cae y resbala a los lados. Quizás nos moje los pies, quizás nos moje los, los zapatos, pero eso no le hace. Nos cubre. Nosotros estamos viviendo bajo la morada, no de un paraguas, sino de el Todopoderoso. Y claro, yo le pongo un ejemplo así tan sencillo para que pueda entender mucho mejor que la protección del Señor está ahí. Y es algo indudable que Él cuida de usted y de mí todos los días. Ha habido ocasiones que uno se ha sentido bien débil, bien cansado, bien enfermo, como que ya es el último día. Pero uno no sabe si es o no es. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es confiar en el Señor, echarle ganas y decirle así como vino, pasará. Simplemente pedirle a Dios que nos dé la fuerza, la fortaleza para confiar en Él, que Él está con nosotros y a su momento, sin que nos demos cuenta, así como vino la necesidad, así también se va a ir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de todo esto? Luchar, echarle ganas, confiar en Dios. El Señor se encargará de lo demás. Pero el Señor siempre nos cuida, nos cuidará siempre. Porque Él cuida de los hijos. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia del Señor está ahí. Eso nunca de los nunca se debe olvidar, mi hermano, mi hermana. Dios está ahí, aunque no lo sientas, aunque patalees, llores y digas, yo no lo siento, el Señor está ahí. El Señor prometió estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo, y lo va a cumplir, y lo ha hecho hasta aquí. En el libro de Isaías capítulo número 43, dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía ya se va por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá y al sur no retengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor está ahí. Recuerde cuando el Señor se estaba despidiendo de sus discípulos ahí en Mateo 28 y les dice y les da una orden, les da un ministerio, vayan y hagan discípulos de las naciones. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta que el día venga, todos los días. Y el Señor le cumplió. Inclusive para no dejarnos solos, angustiados, desesperados, esperando que regrese, nos dejó su Espíritu Santo. Dijo, no temas, porque alguien va a venir traído del Padre, que es el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes. Él va a morar con ustedes, Él les va a ayudar. Él les va a hacer recordar todas las palabras que yo les he dicho, que les he enseñado. Así es que en medio de todo esto usted no está solo. Usted tuvo la oportunidad de pasar esa plaga, esa epidemia que vino. No se sabe de dónde vino, cómo vino, qué fue, si fue real o no fue real, que tanta gente que murió, pero así como vino, así se fue, desapareció. Y a nosotros nos tocó durísimo ese tiempo de la epidemia, pero eso nos dejó a nosotros unas lecciones, pero fabulosas, tremendas, que confiar en el Señor, estar con Él, ayudarnos cada día, dándonos fe y confianza. El Señor lo ha hecho. Y el Señor nos ayudó a pasar por todas esas experiencias.
Hay ocasiones que yo comienzo a recordar lo que pasó, pero dije, ¿para qué recuerdo? Ya eso es un pasado, ya es un hecho que no tiene ni para qué acordarse. Somos de esa generación que confió más en el Señor, confió más en Él, y el Señor nos ayudó y nos libró. Porque el Señor siempre ha cumplido su palabra y sus promesas son reales. Así es que no se olvide, querido hermano, querida hermana, si usted está en pruebas, en aflicciones, está en necesidades, confíe en Dios. Él está ahí. Él le va a ayudar. Él le va a dar la sabiduría correcta para que usted salga de la lucha, de la prueba, del sinsabor que está atravesando. Porque nuestro Dios es bueno. Recuerde que el Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿Y cómo vamos a vivir la vida abundante si estamos preocupados, si estamos angustiados, si estamos necesitados? Imposible. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Le digo por experiencia, hay que aprender a confiar en el Señor y cada día el Señor nos motiva a confiar más y más, porque escuchamos las maravillas que Él hace, escuchamos las cosas que Él realiza y esto nos motiva a nosotros a vivir más cerca de Él y buscar su rostro y su presencia. Y olvidarse del resto, porque hermano querido, a la final, ¿qué trae de bueno el mundo? Ahorita mismo estamos en amenazas de guerras, en conflictos, en pleitos, y mucha gente dice, oye, ya viene el Señor y todo. El Señor dijo que oiréis rumores de guerras, pero no te preocupéis, todavía no es el fin. Así es que hay que echarle ganas todavía, mi hermanito, mi hermana. Hay que seguir confiando en el Señor porque la presencia de Dios está ahí. Y justamente el Señor a través de sus profetas daban palabra de aliento, daban palabra de convicción, de seguridad. Y esa seguridad quiere que Dios también quiere que usted tenga, para que en los momentos de angustia, de necesidad, usted siempre confíe en el Señor. Tenemos esa oración que hizo, no solo oración, sino una dedicación y una seguridad que él dijo. Vayamos al libro de Habacuc, capítulo número 3. Habacuc está en los profetas menores, por favor. Habacuc, capítulo número 3, versículos 17 y 19. Note esta declaración que él hace. Aunque la higuera no florezca, y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Note qué plena seguridad que tenía el profeta. Y justamente a nosotros nos da la pauta para también confiar en el Señor ciegamente y para decir, no importa lo que me falte, si es que me falta. A veces, hermano querido, quizás uno se pone a pensar que si yo no como carne, si yo no como huevos, si yo no como esto, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Me voy a sentir débil? No necesariamente. A veces, solamente con un poquito de comida usted queda satisfecho. Porque nuestro Dios es bien bueno en todo. Siempre mi señora me sabe decir, desde pequeñita, a mí me encanta el arroz y siempre le decía a Diosito que nunca me falte el arroz. Y déjeme decirle, ya han pasado muchísimos años y todavía sigue comiendo arroz y todavía tiene arroz. Y nunca le faltará arroz. ¿Por qué? Ella confesó y dijo, aunque me falte todo, que el Señor me dé arrocito y es más que suficiente. Porque nosotros como ecuatorianos, teniendo arroz, que es la base, podemos comer con frijoles, con lentejas, con un banano inclusive, o con un huevo, con un poco de atún, lo que sea. Es la base que nosotros tenemos. Y decirle, Señor, decir como el profeta, aunque me falte todo, pero con todo tú me honrarás, tú me ayudarás y siempre me vas a dar.
Recuerde que estamos adorando a ese mismo Dios, alabando a ese mismo Dios que dio a comer a su pueblo maná del cielo, aves, dio de comer en el desierto, y no era una persona, no eran 10, eran miles de personas. Y ese mismo Dios es que está con nosotros. Nunca se olvide de ese detalle. Ese Dios todopoderoso, ese mismo Dios eterno, ese Dios que tiene control de todo, es el que vive en usted y vive en mí. Y está con nosotros y estará con nosotros para siempre. Así es que aunque nos falte de todo, pero teniendo al Señor lo tenemos todo. Porque Él es el que nos da la fuerza, el que nos da la sabiduría, es el que nos da el entendimiento. No hay otra cosa más, hermano. Imagínense que Él nos da la vida y Él nos da la oportunidad de demostrar cómo el Señor va formando nuestro carácter, cómo el Señor va encargándose de quitar todo lo que estorba. ¿Para qué? Para buscarle al Señor en plena verdad y decirle gracias porque tú eres todo para mi vida. Porque Él nos da, hermanos, fortaleza y somos fortalecidos por la gracia de Dios. Tenemos ejemplos como el apóstol Pablo, como Timoteo, como Tito. Vayamos a 2 Timoteo para leer qué dice la palabra del Señor ahí. 2 Timoteo capítulo número 2 y leamos del versículo 1. Y da esa recomendación, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que no lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo pasó cantidad de luchas, de pruebas, de sinsabores. A lo mejor a nosotros en la primera ya regresábamos, decíamos: este pueblo es inútil, no nos escucha. Pero él sufrió latigazos, le apedrearon, le arrastraron. ¿Qué no dijeron de él? Le acusaron y a la final terminó preso. Y terminó su carrera cortado el cuello. Hermanos, y nosotros, ¿qué? Uno dice: bueno, la verdad, todavía no hemos pasado nada todavía. Porque ellos pasaron cantidad de luchas, de pruebas sin sabores. Y quizás la prueba que usted está pasando es una prueba tan sencillita que no se puede igualar a la prueba que pasó Job. En un día perdió a sus hijos, a sus hijas. En un día perdió todas sus propiedades y quedó ahí al aire. Pero sin embargo, él se mantuvo recto y firme. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender: a mantenernos rectos, firmes, adelante, confiando en el Señor. No cuando todo está bien, porque cuando todo está bien no hay ningún problema. Uno puede adorar, alabar, bendecir el nombre del Señor, diezmar, ofrendar, hacer tantas cosas. Pero cuando está atravesando problemas, luchas, circunstancias difíciles, no se puede. Solo la mano poderosa del Señor está ayudándonos y nos está fortaleciéndonos por la gracia de Él. Y tenemos que aprender a regocijarnos y estar alegres en medio de las luchas, de las pruebas. ¿Será posible eso? ¿Será que el Señor pone en cada uno de nosotros ese carácter tan fuerte como Él quiere para que nosotros nos gocemos cuando estemos atravesando alguna lucha, alguna prueba, alguna necesidad? Eso de servir al Señor, la verdad, hermano, es de locos. Pero no de locos cualquiera, sino de un loco que ha desarrollado
la fe suficiente en creer en la palabra del Señor. Y el Señor nos ha demostrado ser fiel a través del tiempo. A través de todo, el Señor siempre ha demostrado su fidelidad. Y nosotros hemos ido aprendiendo también a ser fieles. En 1 de Pedro, capítulo número 4, dice, versículo número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces uno tiene que luchar, seguir adelante, confiando en el Señor. A la final, usted y yo somos más que vencedores. Eso dice la palabra y lo vamos a creer. Amén. Lo vamos a creer. Porque tenemos que vencer por medio de la fe. Hay que tener fe, confianza en el Señor que así va a ser. Le repito una vez más, es el mismo Dios que estaba con el pueblo de Israel sustentándole por 40 años. Es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo Dios. No ha perdido un poquito, un ápice de su gloria, de su poder. En 1 de Juan, capítulo número 5, dice la palabra del Señor, 1 de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos una razón más que suficiente para creer que somos más que vencedores. Que el Señor nos ha ayudado, hasta aquí nos ha ayudado, nos va a seguir ayudando y nos ayudará. Hasta que dos cosas pasen. O vamos a su presencia, o el Señor viene a llevar a su iglesia. Es lo que nosotros estamos esperando. Y en medio de todo, de luchas, de pruebas sin sabores, el Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. Y el Señor ha prometido también bendecirnos, ayudarnos a prosperar conforme prospera tu alma, dice la palabra. Así es que, hermanos, nosotros estamos completamente seguros en Él. Tenemos que vivir de una manera amplia, confiando en el Señor. Cuando terminamos de leer la historia de Job, usted lea en su casa todo lo que hay en ese precioso libro, se va a dar cuenta cómo Dios le bendijo después que él pasó la prueba. Y vino a ser el hombre más poderoso, más rico de esa época. Y él pudo vivir muchísimo tiempo disfrutando de la bendición del Señor. Dios quiere bendecirle de una manera especial. A través de la historia de toda la humanidad, ninguno de aquellos grandes hombres que nos dejaron un legado, un ejemplo, conocían todas las razones que se ocultaban tras sus numerosas pruebas, pero al final todos salieron aprobados a causa de su fe. Esperemos en Dios confiadamente, porque Dios nos dará victoria en medio de la dificultad. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, el honor y la alabanza que te corresponde. Y gracias, Señor, por tu palabra y tus promesas. Mira, Señor, anda y toca la mente y el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas.
que están atravesando alguna prueba, que están pasando alguna necesidad, alguna angustia. Anda, Señor, y socórreles. Toca su mente y sus corazones de tal manera que pueden estar seguros y convencidos que todo esto pasará y que son bienaventurados porque están confiando cada día más y más en ti. Ayúdanos siempre a buscar tu rostro y tu presencia y estar seguros de que estamos bajo tu mano protectora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde, en medio de luchas de prueba, aprenda a confiar en el Señor. Dios le va a ayudar porque usted ya es un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.